Oh Padre, Padre nuestro, te bendecimos, Padre, y reconocemos hoy, aunque con dificultad, que toda escritura es inspirada por Dios. Tenemos estos textos adelante que tú quisiste dejar para nuestra edificación, para la instrucción de tu pueblo, aún, Señor, para llamar al no creyente al arrepentimiento. Padre, es a veces falta de habilidad por nuestra naturaleza, de no poder entender ampliamente este texto, pero rogamos que el Señor nos ayude. Y por una parte, Señor, nos podamos identificar con el lamento, el lloro, pues también, Señor, tu pueblo llora, como dice la palabra, cuando un miembro se duele, todos se duelen. Y también, Padre, permítenos ver en este texto la esperanza que tenemos como creyentes. Guíanos a través de la Escritura. La Escritura, Señor, sea suficiente para mover corazones, mentes, para presionar la acción. Y ayúdanos, Padre, a no convertirnos en oidores apacibles, gustosos, exquisitos, pero lentos para vivir de acuerdo a lo que el Señor bien tiene para nosotros. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Dijeron los judíos. ¿Llorar, acaso, por la situación de la iglesia? ¿Negarse a recibir consuelo que el mundo nos quiere dar hoy? ¿Cómo puede ser real una imagen como la que nos presenta el Salmo 137? ¿Qué tipo de personas son aquellas que acuerdan ir a sentarse al lado de un río para cantar al Señor, pero resultan llorando por no estar donde Dios puso su presencia especial? Es extraño, es muy extraño, pero más aún, ese cuadro es muy extraño verlo hoy. Los incrédulos no entenderían jamás este cuadro, pero miles de cristianos que traen lágrimas a sus ojos por ver la persecución cristiana en los países declarados comunistas, no suspiran ni siquiera un poco por la situación de la iglesia hoy en los países llamados libres, ni siquiera por la situación de su propia iglesia que hace meses no se reúne. Eso solo muestra la generación consentida, egoísta e individualista en la que nosotros vivimos, porque hemos hecho de nuestro sillón y cama el termómetro de medir si las cosas van bien o mal en el mundo o con el pueblo de Dios. Creo que nos estamos acomodando, y suba. Nos estamos acomodando al mundo. Su hamaca nos está adormeciendo. Mientras la iglesia pasa por uno de sus peores momentos en la historia, pues nunca en la historia todas las iglesias cerraron al mismo tiempo. Es como si hoy la iglesia hubiera desaparecido. El puritano John Trapp escribió: si somos capaces de tener reposo mientras la iglesia de Dios es devastada, es señal que nuestras camas son demasiado blandas o nuestros corazones excesivamente duros. Si somos incapaces de sentir en nuestras carnes el flagelo de nuestros hermanos, no cabe duda que nuestros lechos son excesivamente mullidos. El sermón lo desarrollaré primero dando una explicación del texto
y luego haré dos aplicaciones. Una aplicación a la vida cristiana general y la segunda aplicación a la situación histórica que hoy vivimos. Déjeme explicarle en primera medida entonces el texto. ¿En qué ámbito se da el Salmo 137? ¿Dónde y cuándo surgen estas palabras? Versículo 1 dice, junto a los ríos de Babilonia. Aquel pueblo de Israel que fue milagrosamente sacado de Egipto e introducido a la tierra prometida por Josué, según la gracia de Dios, pronto se desvió, como usted sabe la historia, y abandonó al Señor en general. Muy pronto, en la tierra prometida hubo un cisma que dividió al pueblo en dos. Luego de muchos siglos de ser llamados al arrepentimiento por muchos profetas que el Señor envió al pueblo, aproximadamente 500 años después que el pueblo entra a la tierra prometida, Israel, el reino del norte, es destruido y llevado por los asirios fuera de su tierra, dispersos, alejados de los privilegios de ser una nación que Dios trataba. 130 años después, es decir, 630 años luego que entran a la tierra prometida, Judá, junto con su templo, fueron destruidos por los babilonios y también fueron llevados al exilio porque no se arrepintieron. Así que ese pueblo que el Señor sacó de Egipto e introdujo con mano fuerte a la tierra prometida, unos a los 500 años y otros a los 630 años, quedaron todos fuera de su tierra. El Señor les quitó lo que les dio. Es más, no solo les quitó lo que les dio, sino destruyó lo que les dio. Así, aquel pueblo típico de Dios fue exiliado, dispersado y prácticamente acabado. El Salmo nos dice que este episodio se dio junto a los ríos de Babilonia, que a comparación de Jerusalén tenía abundantes riegos y acueductos. Usted nunca va a encontrar los grandes ríos de Jerusalén, pero los de Babilonia sí. En realidad, esta gente que fue exiliada estaban externamente bien. Estaban en la tierra más próspera de su tiempo. Estaban en la tierra que era la dueña del mundo en aquel entonces. Estaban protegidos, no como cuando estaban en Jerusalén, sino que estaban protegidos por la nación más poderosa del mundo. Estaban bajo la nación más rica del mundo y bajo la civilización más avanzada del mundo en ese momento. ¿No deberían estar alegres por eso? Hermanos, ¿no creían en un Dios omnipresente? ¿Acaso Dios no estaba en Babilonia también? Sí, estaba en Babilonia. ¿Y entonces por qué no dijeron, pues aquí también podemos buscar a Dios? ¿Es el mismo Dios? Además, estamos en un momento benéfico. La tierra es rica, tenemos nuestros empleos, nos dejan vivir, no se meten con nuestra religión, a menos que nos pongamos a hablar muy duro. ¿No deberían estar contentos? ¿No tenían ahora miles de dioses? ¿Qué era lo que querían estando en Israel? ¿No querían buscar dioses? Pues ya tenían hasta de sobra. ¿No tenían protección? ¿Por qué hicieron alianzas con países impíos para protegerse? ¿Ve? ¿No tenían abundancia? ¿No podían buscar a Dios a su antojo? Pues el canto aquí es un lloro, un lamento y una imprecación. Allí en el exilio muchos se confundieron con las naciones a las que llegaron, ¿sí? Muchos israelitas se amoldaron, se confundieron entre los babilonios, pero otros, un remanente, seguía manteniendo vivo el recuerdo y el dolor de estar en tierra ajena, lejos de donde Dios algún día puso su morada especial. Y allí el versículo 1 dice, nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sus condiciones externas no aliviaron el dolor de su corazón.
claro, de los sensibles. Ahora, esto no es todo. El estar en tierra ajena no era todo. Había algo que agravaba su condición de tristeza, y es que quienes los habían destruido, asesinado, sometido a vejámenes indecibles, a niños, jovencitas, sacerdotes, los que habían destruido la gloria de Jerusalén, que era su templo, ahora los saerían. El versículo 3 nos muestra esta crueldad. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y aunque podemos verlo de dos maneras, el punto es el mismo. Puede ser, vamos a pensar bien, de estos babilonios que les decían, ellos vieron a los judíos tan tristes y querían animarlos a no estar tristes, porque ¿no dicen que Dios es omnipresente? ¿Por qué no cantan aquí los cánticos de Sión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me hago entender? Vamos a pensar bien de ellos. ¿No podían invocar el nombre de Dios si Él es omnipresente? Ustedes no deben ver el exilio como un impedimento para cantar los cánticos de Sión. Así que les animaban a seguir con su religión y no ser tan sensibles y ponerse a llorar junto a los ríos, los abundantes ríos de Babilonia. Tienen todo, tienen abundancia y pueden tener a Dios también. Canten los cánticos de Sión, no hay por qué desesperar. Puede usted verlo así, pero en mi opinión no creo que ese sea el sentido. Era parte de su ofensa y su desprecio para con esta nación que acababan de destruir. Yo creo que era un acto de burla, solo para martirizarlos y discriminarlos, desanimándolos, quebrándoles el corazón. Porque, hermanos, ¿de qué se tratan los cánticos de Sión? Es decir, ¿cuál es el contenido de lo que cantaría un judío? ¿Verdad? De Dios, ¿verdad? De su poder, de su omnipotencia. Y entonces cántenos, cántenos algo que tenga que ver con la omnipotencia de Dios para podernos burlar, porque ¿dónde está ese Dios? Canten los cánticos de Sión. De la salvación de Egipto, canten, canten, que no los ha podido librar de nuestra mano. Era una burla para poner en duda su fe, el poder de Dios y la gloria de su nombre. ¿Y por qué creemos que era una burla? Porque es que ellos lo están presentando como una queja ante Dios. Este Salmo 137 es una queja ante Dios por lo que hacen ellos. Era muy cruel, no solamente haber destruido su país, su templo, quitarlos de donde estaban, desarraigarlos, sino pedirles que cantaran alegremente, a pesar de que todo esto estuviera pasando. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Quizás, como afirmé, algunos se confundieron entre Babilonia y razonaron así. Pues, como dice el dicho, si a Roma fueres, haz lo que vieres. Estamos en Babilonia, pues aquí está esta religión, aquí están estas costumbres, aquí está todo, pues así nos tocó. Acomodémonos a vivir nuestra religión en las circunstancias que hoy tenemos. Pero otros no, hermanos. Y son de estos de los que nos habla el texto, de los que no se acomodaron. Notemos su respuesta, es una respuesta pacífica, la verdad, en un sentido. Es humilde y es sencilla hacia quienes los ofenden. Pero es una respuesta muy dura hacia ellos mismos. Y más dura cuando hablan de la justicia de Dios. El versículo 2 dice: sobre los sauces, en medio de Babilonia, colgamos nuestras arpas. ¿Eso qué le dice? Que se negaron a cantar de alegría. Versículo 4, su respuesta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Fue su respuesta a quienes los ofendían. Se negaron a que los impíos e idólatras los condicionaran en su fe, porque ellos sabían que no era ni el lugar ni el motivo para alabar cúlticamente a Dios.
El asunto de su tristeza no era su devoción personal. Ellos no están quejándose por no poder orar o meditar en las escrituras, porque eso se puede hacer en cualquier lado. Su motivo de tristeza es que ellos no están en la tierra donde Dios puso su nombre, ni en el templo donde Dios debe ser cúlticamente buscado. Además, no era el motivo, pues uno no adora por gusto propio, ni para el gusto de los demás. O sea, ¿por qué deberíamos adorar solo para darle gusto a los que nos ofendían? Ni para demostrarle a nadie nada. Es decir, bueno, vamos a cantar para mostrarles que todavía estamos fortalecidos. Uno no canta para demostrarle a nadie nada. Uno no adora a Dios para estos motivos. Ellos no iban a permitir que los babilonios les dijeran cómo buscar a Dios. No los babilonios, hermano. Es que son los idólatras. ¿Cómo ellos van a decirle al pueblo de Dios cómo adorar? Pero también se negaron a usar las cosas de Dios para complacer a los demás o no ganarse problemas con ellos. Se negaron a usar los cantos, las arpas para satisfacer el morbo y la curiosidad de la gente. Se negaron a usar sus propios dones con otro fin que no fuera la alabanza de Dios, como la habilidad musical, el canto, los salmos. Se negaron a usarlos por otros motivos que no fuera la adoración a Dios. Por eso colgaron sus arpas. Se negaron a usar lo santo para lo profano, las alabanzas para otra cosa que no fuera la adoración a Dios y como Él lo había ordenado. Se negaron a usar las canciones de Sión, las alabanzas al Señor. Porque ellos entendían, hermanos, que la adoración a Dios es tan especial, tan particular, es de una categoría tan distinta, que a comparación de los demás asuntos de la vida, Dios lo reguló de manera puntual. Negarse a dejar que Babilonia enmarque, estructure, conduzca, alimente la adoración a Dios, no solo honra la sabiduría divina, y esto no debe verse como orgullo, negarse a que Babilonia les dijera cómo adorar. No era un orgullo patriótico. Eso se llama fe, hermanos. Fe. Negarse a que Babilonia diga cómo adorar. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho cómo adorar. Ahora, después de responder amablemente a los demás, hacen un voto imprecatorio sobre ellos. Es decir, dirigen, les recuerdo que una imprecación es un clamor pidiendo que alguien reciba un mal. Es una imprecación. Ahora los dejan a un lado a ellos y dirigen los votos hacia sí mismos. Son unos votos imprecatorios, es un compromiso imprecatorio. El voto hacia sí mismos es duro. Versículos 5 y 6, 5 segunda parte y 6. Mire lo que ellos dicen de ellos hacia ellos mismos. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Y entonces yo asumo de este texto que muchos sí lo hicieron entonces. Pero dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Seguro habitaban entre hermanos suyos quienes se olvidaron de Jerusalén. De hermanos suyos que quitaron su afecto de Jerusalén. Que se aclimataron a Babilonia. Que simplemente, voy a usar una palabra, empezaron a vivir su nueva realidad en Babilonia. ¿Sí le suena esa palabra? La nueva realidad en Babilonia. Es decir, teníamos una realidad en Jerusalén, ahora tendremos que vivir nuestra nueva realidad, haciendo su vida con lo que tenían a la mano. ¿Qué significaba si de ti me olvidare? ¿Qué es olvidar a Sión? Pues quitarla de su memoria, literalmente,
Mire, si de ti me olvidare, oh Jerusalén. Pero olvidarse también es olvidarse afectuosamente. Es decir, que sus afectos ya no fueran los mismos hacia Jerusalén. Mire lo que dice, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir, ¿qué debería pasar? Que un israelita tuviera a Jerusalén como el asunto preferente, preferencial de su alegría. Olvidarse de Sión era que eso ya no pasara, que otras cosas vinieran a ser el asunto preferente de su alegría. Pero era también un olvido religioso. Entonces, ¿qué es olvidarse? Realmente quitarla de la memoria, quitarla de los afectos y un olvido religioso. ¿Por qué diría, oh Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría? Porque era Jerusalén la habitación de la casa del Señor. Ellos piden que si se olvidan de cualquier forma de Sión, que les vaya mal en todo sentido. Hablan de la mano derecha y todo lo que eso significa, ¿verdad? La capacidad, trabajo, habilidad, ¿verdad? Y aún su lengua, es decir, si me olvido de Sión, ¿para qué tengo una lengua? Si me olvido de mi religión, ¿para qué la lengua? Es mejor que se me pegue al paladar, si no la uso para adorar al Señor. Luego miran hacia quienes les han desolado, y la imprecación es muy compleja, no la vamos a estudiar realmente aquí. Pero más o menos el clamor que hacen va en la dirección de que ellos reciban justicia, retribución y venganza divina por la maldad con la que se ensañaron contra ellos. Versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Y aunque usted pueda, y yo, parecernos difícil el poder orar así, o hasta improcedente, lo cierto es que hay salmos inspirados que oran así. Spurgeon nos ayuda a entender este punto y nos dice, ¿podrán las voces críticas que jamás han visto su templo en llamas, su ciudad reducida a escombros, sus esposas violadas y sus hijos degollados, cuestionar y menoscabar estas palabras si quieren? Pero de haber padecido en carne propia tan solo una de estas calamidades, seguro no emplearían tanta delicadeza ni usarían términos tan aterciopelados. Una cosa es analizar los impulsos amargos de los israelitas desde una perspectiva académica y debatirlos cómodamente sentados en un sillón. Otra muy distinta es vivirlos, sometidos a un poder despiadado, que no solamente desconocía la misericordia, sino que se deleitaba en cometer contra seres indefensos las mayores barbaries y atrocidades. Por eso un salmo por eso la imprecación, Señor, acuérdate de ellos, destrúyelos también. Y esta es la explicación del texto, hermanos. Déjeme entonces entrar en mi aplicación, a mi primera aplicación, a la vida de fe en general. Hay un comentario de Agustín que nos encamina aquí. Dice Agustín, haciendo referencia a esto, hay dos ciudades que persisten en el transcurso de los siglos. Una está dentro de la otra. Aunque están ligadas en lo material, están separadas en la espiritual. Una ciudad se llama Jerusalén y su objetivo es la vida eterna. La otra es Babilonia y sus fines son temporales, el bienestar material y los placeres terrenales. Sucede, sin embargo, que parte de los habitantes de Jerusalén viven temporalmente cautivos en Babilonia. Los predestinados a la gloria de Dios y futuros coherederos de Cristo por aunque redimidos por Cristo con su sangre de esta cautividad,
siguen por el momento cautivos en Babilonia por causa de sus pecados. Aunque van saliendo de ella, primero de corazón y finalmente por la muerte. Está hablando de los creyentes, ¿me hago entender? No somos de aquí, somos de Jerusalén, metafóricamente hablando. Pero ¿dónde estamos exiliados? En este mundo. ¿Hemos salido de Babilonia? En cierto sentido, sí. Primero, de corazón. Después nos sacará de Babilonia la muerte. Pero Dios, dice Agustín, habiendo predestinado para ser ciudadanos de Jerusalén, no les abandona, sino que les muestra en su cautividad una visión de Jerusalén, para que anhelando estar en ella y suspirando por ella, se esfuercen en exhortar a otros a buscar también esta ciudadanía. Hasta aquí la cita. Hermanos, es la experiencia de los cristianos, de la misma iglesia, entendernos como que estamos exiliados, hermano. El lenguaje bíblico es ese y debemos mantenerlo siempre. ¿Qué lenguaje, hermanos? Que nosotros estamos aquí como exiliados, porque esta no es nuestra patria, hermanos. ¿No nos describe la Biblia como el trigo creciendo entre la cizaña? Es necesario, pero después seremos separados. Luego, el Señor nos dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Eso es lo que somos. Ovejas, un rebaño de ovejas, pasando toda nuestra vida en medio de una jauría de lobos. También el Señor oró en esa oración de Juan 17, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En primera de Pedro 2 dice de los cristianos, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Así nos llama la Biblia. Todas estas metáforas, declaraciones, parábolas, manifiestan una realidad, y es que nosotros en este mundo somos extranjeros. Nuestra patria no es Babilonia, es decir, este mundo. Nuestra patria es Jerusalén, es decir, el cielo. Porque los que esto dicen, como dice Hebreos 11, claramente dan a entender que buscan una patria. Aquí estamos en Babilonia, hermanos, pasando un tiempo mientras el Señor nos restaura al final. Y como aquellos exiliados, no perdemos nuestra identidad, pese a que habitamos en medio del mundo. Es un riesgo que al vivir tanto en Babilonia, entonces nos empecemos a amoldar y a perder nuestra identidad, tal como lo fue para la mayoría de judíos que fueron exiliados a Babilonia. Esto no le pasó a la minoría. Los que se acomodaron, los que perdieron su identidad en Babilonia fueron la mayoría, así que es un riesgo. Unos, lamentablemente, se amoldarán. Al estar tanto tiempo en este mundo se acomodarán, se enfriarán, pero los verdaderos creyentes jamás olvidan que este no es su hogar, que nosotros no estamos en casa, que no hemos llegado a nuestra patria y por eso gemimos, aun cuando estemos delante de los ríos de Babilonia, esto es, los placeres del mundo. Es aquí en nuestro exilio que somos objeto de burlas, de persecuciones, nos menosprecian, y es aquí en Babilonia donde nos afectan muchas cosas. Dice un autor, ¡ay! Si este miserable lugar en el que habitamos aquí abajo, lo viéramos como nuestra prisión y destierro, y tuviéramos mayor conciencia de que nuestra patria es el cielo.
La mera ausencia de nuestro país bastaría para arrancar lágrimas de nuestros ojos y suspiros de nuestros corazones. ¿Por qué no somos, hermano, como el judío que llora por no estar en Sión? ¿Acaso no anhelamos, hermano, estar en Sión? ¿Acaso estamos tan felices aquí, en serio? ¿Tan amañados aquí con el mundo, con su estructura? Hermanos, no solo eso, el mundo no es pasivo. El mundo nos dice a los cristianos cada tanto cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos vivir. El mundo cada tanto nos dice a los cristianos cuáles deben ser nuestros intereses y metas. Además que nos ordenan a temer a lo que ellos temen y alegrarnos con sus alegrías. Muchos han adoptado la filosofía de este siglo, pero los verdaderos creyentes no. El mundo desea que usemos nuestros dones que Dios nos ha dado para servir a Él. El mundo desea que los usemos para el placer y la carne. El mundo sugiere que nuestra religión debería ser usada para el disfrute del mundo y sus placeres. Ya sea seduciéndonos o atacándonos, el mundo anda en procura continua que la iglesia no sea iglesia, que la iglesia no haga lo que hace la iglesia, que la iglesia no piense como iglesia y que la iglesia tenga esperanzas que no tienen que ver con la iglesia. ¿Qué hacemos, hermanos, como iglesia en medio de Babilonia? Negativamente, nos negamos como cristianos, como los judíos del Salmo 137, nos negamos a vivir nuestra fe según el mundo. No queremos ser orgullosos, contenciosos, implacables, indiferentes ni desconsiderados. Pero no vamos a dejar que el mundo nos diga cómo vivir nuestra fe. No es su ámbito. No están autorizados a tener la ley del Señor en sus labios, como dice el Salmo 50:16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Por qué vamos a dejar que quienes están enemistados con Dios le digan a la iglesia qué creer, cómo creer, qué practicar y qué no practicar, cómo pensar? El Señor mismo les dice: ¿qué tienen que ustedes decir de mi ley si ustedes mismos son los que las desechan? Así que como cristianos en Babilonia nos negamos a adoptar sus filosofías, nos negamos a adoptar sus anhelos, sus métodos, nos negamos a hallar regocijo en los ríos de Babilonia, es decir, en los placeres mundanales, nos negamos en hacer que el mundo nos satisfaga, nos llene, nos negamos a que el mundo dé sentido a nuestras almas y aún nos negamos a que sea el mundo el que nos dé o nos proporcione nuestros mayores dolores. Eso es un gusto que no le daremos a nada del mundo. Nos negaremos a usar nuestros dones y recursos para el mundo. Dones y recursos que Dios nos concedió para su servicio, para su gloria, para que vivamos para Él. Nos negaremos a criar hijos para el mundo, a dar nuestros hijos a sus hijas y tomar de sus hijas para nuestros hijos. No usaremos nuestras arpas, no usaremos nuestro azadón, no usaremos nuestra red de pescar con otro fin que no sea la bendita gloria de nuestro Señor y Salvador. Nos negamos a usar lo santo y al santo para ganar el mundo, porque lo santo y el santo no es un medio, es un fin. Nos rendiremos a Dios, nos subordinaremos a su gloria. Eso haremos, positivamente hablando, mientras permanezcamos por obligación en este mundo, hasta que seamos sacados de aquí. En esta Babilonia, no dejaremos que Babilonia habite en nuestra alma. Estamos aquí.
El creyente está en el corazón de Babilonia, pero Babilonia no puede estar en el corazón del creyente. Con la ayuda de Dios, como peregrinos y extranjeros, vamos a mantener vivas nuestra fe en Jesucristo. Vamos a mantener vivas con la ayuda de Dios nuestra esperanza futura y nuestra subordinación a su palabra. Procuraremos enaltecer en nuestra vida y frente al mundo nuestra fe en Jesucristo, nuestra esperanza futura y la subordinación a su palabra. Vamos a esforzarnos en la gracia de Dios y en dependencia del Espíritu Santo, hallar el regocijo de nuestras almas solamente en las cosas de arriba. Vamos a regocijarnos solo en la belleza de las cosas celestiales. Creceremos en admiración y deseo de las ganancias que no perecen. Vamos a clamar porque el Señor cumpla nuestro deseo de perseverar en tierra ajena con nuestra fe en Jesucristo, nuestra esperanza futura y la subordinación a su palabra. Vamos a pasar nuestros días gimiendo por llegar a nuestra verdadera patria y anhelar la salvación completa de nuestras almas. Y vamos a esperar pacientemente la justicia o la venganza del Señor sobre los enemigos de su pueblo, de su palabra, de su nombre, que no quisieron arrepentirse, sino que se ensañaron en su maldad contra la causa divina. Y si esto no hiciéramos, pueblo de Dios, que nos vaya mal. ¿Para qué quiere vivir para acumular ira para el día de la ira? Si esto no hiciéramos, hermanos, que nuestros trabajos fracasen, que nuestros negocios se vayan a tierra, que perdamos toda habilidad de ganar el pan si nos olvidamos de que este mundo no es nuestro hogar, que el Señor haga que nuestra lengua se pegue al paladar y jamás hablemos y jamás trabajemos y nos quiebre en este mundo. Si nos olvidamos de Sión, del cielo, de Cristo, de su palabra, mejor sería morir hoy que vivir para acumular ira para el día de la ira. Váyase mejor con lo que tiene al cielo hoy. Y no viva para terminar como Judas o como Esaú, viviendo toda su vida al lado de Dios y sus promesas, para el último día morir sin el Señor. Si me olvido de esto, ¿para qué vivir? Quiero aplicar por último esto a la situación histórica que vivimos como iglesia. Aplicación a la situación histórica que vivimos. Volvamos por un momento a los ríos de Babilonia, lejos de Jerusalén, lejos de la casa de Dios. Siéntese por un momento con los judíos al lado de los ríos de Babilonia, en ese paraje soleado, hermoso. Porque creo que aunque usted esté acostumbrado a ver correr un río al lado, es algo llamativo, es algo hermoso. Pero siéntese allí a recordar que no está en su tierra, que está lejos de la casa de Dios, que su templo fue quemado, desmantelado y destruido por juicio divino. Estos individuos supieron que al haber sido destruido el lugar donde Dios puso su nombre, tendrían que esperar cuando el Señor hiciera que su templo fuera reconstruido, para poder esperanzarse en volver a adorar a Dios. Estoy hablando como un creyente del antiguo pacto. Lo que no sabían es que tendrían que esperar hasta Jesucristo, quien vino a hacer el templo. Recuerda, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré.
Pero allí precisamente en ese clamor de ver el menosprecio de la adoración a Dios, las restricciones de ayer, las restricciones de hoy, las que vendrán, la experiencia irregular de los creyentes de estar lejos de la presencia especial de Dios, es que brota este canto algo triste, pero nos muestra ese inmenso valor que tenían aquellos de corazón sensible. Y este es un mensaje, hermanos, para la iglesia, para aquella iglesia que hoy vive en la contradicción de no tener la libertad de abrir sus templos, de estar restringidos a disfrutar de la presencia especial de Dios en las asambleas de adoración. Nuestro amigo comentarista dice: y así nos sucede también a los verdaderos creyentes cuando vemos a la iglesia maltratada y nos sentimos impotentes de hacer nada en su socorro. Todo podríamos soportar menos esto. Nos toca vivir tiempos difíciles en los que la Babilonia del error hace estragos en la ciudad de Dios. Y los corazones de los creyentes fieles se sienten heridos y doloridos cuando ven la verdad pisoteada por las calles, la incredulidad ganando terreno, incluso entre los que profesan ser siervos del Señor. Tratamos de levantar la voz y expresar nuestras protestas, pero al parecer sirve de poco. La multitud sigue pegada ciegamente a sus ídolos, por tanto, hagamos nuestro este llorar en secreto por el daño infligido a nuestra amada Sión. A nuestra iglesia, hermanos, es lo menos que podemos hacer, dice él. Y termina diciendo: sentémonos y reflexionemos profundamente sobre ello, y en cualquier caso esforcémonos en mantener vivo el recuerdo de la iglesia de Dios, a la que tanto amamos, en nuestra mente y corazón. Los frívolos pueden olvidar, pero el recuerdo de Sión está grabado en nuestros corazones y su prosperidad es nuestro principal deseo. Hasta aquí la cita de Spurgeon. Al pueblo de Dios debe dolerle el estado de su iglesia hoy y sentir esa simpatía que lleva a actuar en favor de ella. Thomas Watson dice: a la persona piadosa las dificultades y miserias de la iglesia le parten el corazón. Entre algunos cristianos existe esa misma simpatía espiritual. Cuando otras partes del cuerpo sufren, sienten ese sufrimiento como si les afectara en carne propia. En razón del mismo principio, cuando el Señor golpea a unos, el corazón piadoso de otros se siente profundamente afectado. Y termina diciendo Watson: el verdadero Hijo de Dios, por mucho que prospere, por mucho que las cosas le funcionen y vivan en casa de cedro, se aflige cuando ve a la iglesia sufrir. La reina Esther gozaba del máximo favor del rey, disfrutaba de todas las delicias de la corte y, sin embargo, cuando se firmó una orden sangrienta decretando la muerte de los judíos, lloró, ayunó y puso su vida en juego para salvarles. Somos peregrinos, hermanos, y debemos aceptar que como iglesia fuimos sembrados en este mundo, con todo lo que eso implica, pero no fuimos plantados como iglesia para hacer prosperar el mundo, sino para hacer prosperar el reino de Dios. Debemos aprender a soportar, vivir en tensión, a veces en contradicción, pero es que el mundo jamás va a hacer fácil los asuntos de nuestra fe, aunque siempre nos va a sugerir un sustituto para nuestra religión. Pero con inmenso dolor y a costa de las consecuencias que vengan, nos negaremos a que Babilonia nos diga cómo adorar a Dios. Usen el Internet, nos dicen. Eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay principios y realidades por delante. ¿Por qué quieren reunirse? Dice Babilonia, si todavía no es seguro. Pero ¿cuándo reunirse ha sido seguro?
El día del Señor, dice Babilonia, también puede ser día familiar, ¿sí? ¿Y su adoración pública? Así que nos negaremos a rendir nuestras convicciones frente al mundo y dejar que sea el impío el que nos señale cómo deberíamos servir a nuestro Señor. Aunque muchas cosas nos serán necesarias, al estar en Babilonia, no dejaremos que la vida y prácticas de la Iglesia sean manejadas por quienes hoy están enemistados con Dios y le han proporcionado los peores daños a la Iglesia. Nos negaremos que ellos nos instituyan una religión paralela según sus opiniones, según lo que ven conveniente. Nos negaremos a que nos den las arpas para adorar y pongan los cánticos de Sión en nuestros labios. No lo haremos. No lo haremos. Babilonia no nos dirá cómo adorar a Dios. Pero nos acordaremos de la Iglesia, de sus iglesias y de nuestra Iglesia. Amaremos la Iglesia. Ay, si nos olvidáramos de la Iglesia. Procuraremos su bien. Añoraremos su obediencia, trabajaremos por su bienestar, así hagamos nuestra vida en Babilonia más miserable, nos gastaremos, pero no nos olvidaremos de Sión en la práctica. Como iglesia no vamos a andar en actitudes beligerantes frente al mundo, en peleas o conflictos. Pacíficamente, amablemente, humildemente haremos lo que Dios nos ordenó. Lo haremos siguiendo a nuestro Señor, lo haremos llorando, pero lo haremos. Esperemos que Dios sea quien nos vindique. Nosotros no vamos a vengarnos por nosotros mismos. Dejaremos que el Señor recuerde en su venganza a los hijos de Edom que tanto mal le han hecho a la Iglesia. Y esto haremos porque si no, traicionaremos exactamente lo que es ser Iglesia. Dejaremos de serlo. Si solo nos reunimos para hacer lo que Babilonia nos dice, y cómo lo dice, entonces ya no seríamos siervos de Jesucristo. Hermanos, nosotros no somos mejores que nadie. Y si hermanos mejores que nosotros pasaron dificultades, no solo por confesarse cristianos, sino por vivir como unos, entonces que Dios nos dé el inmenso privilegio de sufrir a su lado, afrenta por causa de Cristo. Dice el comentarista, y si tal era el apego de un judío deportado por su tierra natal, ¿cuánto más no deberíamos amar nosotros la Iglesia de Dios de la cual somos hijos y ciudadanos? ¿Cuánto más celosos no deberíamos estar de su honor y más entusiastas en buscar su prosperidad? Hermanos, no seremos indiferentes. No nos acomodaremos en un sillón frente al Internet. No dejaremos que Babilonia nos diga cómo ser iglesia. Y sufriremos como cristianos. Sufriremos con otros hermanos la suerte de la Iglesia. Pero lejos, dice un autor, de sentirse abatidos y derrotados, mire cómo estos judíos se yerguen con nuevos bríos, dispuestos a ratificar su firme decisión con un voto. Dice este autor, justo se acaba de superar un conflicto y ya nos vamos de bruces con otro. Pero no por ello percibimos agotamiento, sino todo lo contrario, renovación. No nos hace más débiles los problemas, sino más fuertes. Esta es una de las paradojas o aparentes contradicciones del Evangelio. El remedio para el cansancio y el alivio de la pesada carga consiste en tomar nuestra cruz personal y acomodarla en nuestra espalda. Querida membresía y amigos que están para ser recibidos, visitantes, sin osadía carnal, sin temeridad, pero la fe de Cristo y en la imitación de su
de su santa palabra. Seguid a Cristo, amad la iglesia y esperanzaos en la segunda venida de Cristo. Es lo único que tenemos. El cielo no es aquí, pero Babilonia no es el final para nosotros. Queridos jovencitos y niños, están aprendiendo de sus padres a pagar el precio de seguir a Cristo. Y a ustedes, les tocará vivir una fe más compleja que la que nosotros nos está tocando vivir. Y tienen que tener convicciones de acero, fundamentadas en Cristo. Porque esto tómelo como una escuela, tómelo como una preparación para lo que usted tendrá que vivir por causa de Cristo. Y aquí sus padres, sus hermanos, su pastor, sus líderes, están haciendo esto a riesgo de sus propias vidas, a riesgo de su propia salud. Pero Cristo debe ser seguido. Es nuestra fe. Y así moriremos. Y usted debe aprender a nuestro lado a vivir la fe y a saber cuál es el Cristo que sigue. La otra opción es que vaya y se congregue en cualquier otra iglesia que le dice que el internet es lo mismo. Y creerse el cuento, como la mayoría de nuestra iglesia hoy lo está haciendo. Nunca se olvide de la iglesia. Jamás se olvide de los intereses de sus hermanos. Porque seguimos siendo iglesia, hermanos, aún con nuestro templo quemado. ¿Qué está esperando? ¿Que la cizaña haga fácil la vida del trigo? ¿De verdad? Hermano, péguese una cachetada y despierte. ¿Qué está esperando? ¿Que no haya costo a su salud por seguir a Cristo? Hoy es esto, pero ayer tuvimos otro, y hace unos años teníamos otras cosas, ¿no? Y usted vivirá cosas peores. ¿Qué espera? ¿Que Babilonia nos diga qué hacer, cuándo hacerlo, qué decir, qué no decir, qué pensar? No, hermanos, no vamos a ser beligerantes, no vamos a ser temerarios, no vamos a arrojarnos a la muerte, no. Pero vamos a seguir a Cristo, aun cuando todas estas cosas nos estén pisando los talones. Esa es nuestra fe, hermanos. Usted sigue a un Cristo que se abrazó a una cruz, no a un trono. Se abrazó a una cruz para la salvación de un pueblo. No piense que lo suyo será abrazarse a un sillón cómodo para seguir a Cristo. Y si tenemos que llorar, bienvenido, entonces está entendiendo el cristianismo. Porque se trata de llorar por nuestra tierra, de luchar por nuestros principios, de seguir a Cristo hasta la muerte, pero no en derrota, hermanos, no en derrota, porque tenemos un Cristo, un Padre, un Espíritu, una palabra de Dios, una esperanza en el cielo. Si usted quiere vivir llorando por eso, hágalo, pero va llorando hacia el cielo, así. Los niños, los jóvenes, aún usted, querido Padre, hoy le está mostrando a sus hijos que es ser un habitante de Sión. A no olvidarse de la iglesia. Si usted es el primero que la olvida, no piense que su hijo le superará. Si usted no pone su hombro hoy a la iglesia, si usted no mira por sus intereses,
Si usted no ama la iglesia, siga orando. Necesitará mucha fe para orar, para que su hijo haga lo que usted no hace, y ame lo que usted no ama, y cargue lo que usted no está dispuesto a cargar. Porque a él le va a tocar más difícil. ¿Qué le hace pensar que tocándole más difícil será mejor que usted? Que le tocó un poco más fácil y no siguió a Cristo, y no apoyó la iglesia, y se olvidó de la iglesia. Oh, hermanos, estamos pisando terrenos muy complejos hoy. Que el Señor nos ayude. No cantaremos cánticos de Jehová en tierra ajena, no como ellos dicen, no cuando ellos lo digan. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo a ser iglesia, pero a vivir como una. No solo a confesarnos creyentes. Por eso usted hoy no se va a generar ningún problema. Dígale. Diga cualquiera, yo soy un evangélico, un cristiano. Eso no le genera un problema, hasta puede que lo feliciten. Viva como uno. Viva como uno. Hoy la pelea no está en la existencia de las iglesias. El gobierno no tiene ningún problema con que haya miles de iglesias. Viva como una. Viva como una. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, para perseverar en estos tiempos.